A continuación verás un choque de colosos en esta ronda número 3 del Torneo de Candidatos 2022 que se disputa en Madrid, España, y que busca un retador para el título mundial de Magnus Carlsen. Verás un juego que tiene un antecedente muy particular. Uno de los jugadores pensó durante más de una hora antes de realizar su jugada. ¡Increíble! Tenemos con blancas al joven gran maestro iraní, hoy representando a Francia, Alireza Firouzja, de apenas 18 años y que, de acuerdo a lo que entiendo en el ranking mundial de la FIDE, es el número 3 del ranking. Impresionante. Y bueno, con negras tenemos a otro gigante, al gran maestro de los Estados Unidos, Hikaru Nakamura, conocido además por ser un tremendo streamer de ajedrez. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alireza Firouzja con D4, responde Hikaru Nakamura caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimzo india, la cual indirectamente lucha por el control de la casilla E4. Notarás que las blancas perderían un peón si juegan E4 ya mismo. Es por ello que Firouzja juega dama C2, la variante clásica, también conocida como variante capa blanca, la cual lucha por el control de la casilla de E4, pero sobre todo evita el doblaje de peones en caso que las negras capturen en C3. Prosigue el juego con enroque. A3. El alfil no tiene casillas activas para retirarse, así es que, como en casi toda Nimzo india, se entrega por el caballo y entonces Naka juega alfil por C3, jaque. Sigue esto con dama por C3, D5 golpeando el centro, alfil G5, D por C4, dama por C4, B6, torre D1, alfil A6, dama A4, buena retirada, ya que impide el natural movimiento caballo de D7, pues en dado caso caería el alfil. Sigue la partida con H6, alfil H4, dama E7, que desde ya va despejando la octava fila para así conectar a sus torres. Y de hecho, permite entonces que la torre de rey pueda instalarse en D8. Sigue el juego con caballo F3, torre D8, dama C2, C5, las negras están golpeando nuevamente el centro de las blancas, E4, preparando E5 y sobre todo aceptando el cambio de alfiles de casillas claras en la casilla de F1, atendido a que el alfil negro es bastante potente. Sigue esto con alfil por F1, torre por F1, G5 y acá solo hay una jugada interesante y Alireza la realiza, caballo por G5. ¿Por qué? Bueno, porque esto que parece un sacrificio en realidad no lo es. A ver, permite a las blancas presionar al mal situado caballo de F6 y lógicamente, quizás ya te habrás dado cuenta, en algún momento la blanca recuperará la pieza. Bueno, dicho eso, la partida prosigue con H por G5, alfil por G5, la amenaza E5 es clara, caballo C6, amenazando caballo por D4, así es que el joven gran maestro decide jugar dama C1 con idea de pasar la dama al ataque por el flanco de rey. Probablemente la idea es llevar la dama hasta F4 a fin de presionar al caballo clavado de F6. Sigue la partida con torre por D4, torre por D4, caballo por D4, dama F4. Parece ser que las blancas podrán recuperar pieza capturando en F6 y además con un fuerte ataque. Y acá Nakamura se decanta por jugar caballo C2, jaque. Ahora bien, también servía renunciar ya mismo al cuidado del caballo y regresar la pieza jugando dama D7, a lo que seguiría alfil por F6, caballo C2 jaque, rey E2, dama B5 jaque, rey D2, dama por F1, pieza de ventaja para las negras, pero las blancas hallarían fácilmente la forma de igualar mediante el movimiento dama G5 jaque, y ahora por supuesto hay que jugar rey F8, porque en caso de rey H7 notarás que vendría dama G7 jaque mate, ¿verdad? Por tanto, rey F8 en esta variante ejemplo habría que jugarse, seguiría dama G7 jaque, rey E8, dama G8 jaque, rey D7, dama por A8, dama por F2 jaque, rey C1, dama por F6, dama por A7 jaque, recogiendo algo de fruta antes de capturar al caballo, rey C8 y ahora tanto dama 8 jaque como
rey por C2, darían a esta posición un cariz de empate que sería innegable, ¿verdad? Pero bueno, eso en caso de dama de 7 que he dicho era posible de realizar, renunciar inmediatamente al caballo de F6. Pero Naka, bueno, juega este movimiento, caballo C2 jaque, sigue la partida con rey D1, dama de 7 jaque, rey por C2. Las blancas recuperan la pieza, dama 4 jaque, rey B1. Nota que rey C1 sería tremendo error, un pésimo movimiento por la réplica. Dama C4 jaque, a la siguiente caería la torre. Por tanto, rey B1 la retirada de rey de Alireza Firouzja. Y ahora dama por E4 jaque, lo cual fuerza el cambio de damas. Sigue esto entonces con dama por E4, caballo por E4, alfil F4, caballo F6. Esto parece un retroceso de pieza, pero tiene una idea clara y contundente. Sigue la partida con H4 y caballo D5. Esta es la idea. Las negras establecen un poderoso caballo centralizado, el cual luce como un semidios, como un ser mitológico, imposible de expulsar de allí. Sigue la batalla con alfil D2, F5, G3, rey F7, F3. Por supuesto con idea de jugar G4 y así lograr dos peones pasados y conectados en el ala de rey. Sigue el juego con torre H8, alfil G5, cuidando del peón H4 y nuevamente planteando la opción de jugar G4 la siguiente. C4. Digamos aquí que en lugar de esto un E5 sería perfectamente realizable también. Y tras un torre 1 entonces rey E6 y la posición seguiría siendo bastante igualada. Pero bueno, la partida se ha jugado C4, sigue esto con G4, B5, torre D1, F por G4, F por G4, A5, H5, torre G8, torre F1 jaque, rey E8, H6. Por supuesto, el alfil está envenenado, atendido a que el peón H de las blancas está demasiado adelantado y por ende las negras deciden jugar torre F8 para cambiar torres, simplificar la posición y así poder lidiar con tranquilidad con esos peones pasados y conectados del oponente. Las blancas ahora no desean entregar el control de la columna abierta F a las negras, así es que en lugar de evitar el cambio de torres quitando la suya, Alireza opta por seguir con torre por F8 jaque, Hikaru, rey por F8, alfil D8, amenazando al peón de A5 y facilitando el avance de su peón G. Sigue esto con A4, G5, rey F7, H7, rey G7, G6. Obviamente el peón de G6 se defiende a sí mismo, pues si rey por G6, entonces H8 coronando una dama y acá solo hay una jugada para mantener la igualdad, para mantener a salvo la partida. E Hikaru la realiza. C3. Esto es, tanto para intensificar la mayoría de peones de las negras en el ala de dama, así como también para reducir las posibilidades de las blancas de apretar esta posición. Ahora, por favor, nota los relojes, porque la siguiente jugada, Alireza la piensa de manera extensa e intensa. B por C3, más de una hora de reflexión para jugar esto. Increíble. Bueno, exactamente fue 1 hora y 2 minutos. Firouzja probablemente entiende que esta partida ya no la puede ganar, pero ha reflexionado en extenso, pues seguramente intentó encontrar alguna secuencia o algo con lo que pudiera seguir apretando. A ver, veamos otras posibilidades para las blancas. Por ejemplo, si en lugar de este B por C3 se jugaba un alfil G5 con idea de alfil H6 jaque, entonces C por B2 y ahora alfil H6 jaque se responde con la única jugada posible para mantener tablas, que es rey H8. Por supuesto, rey por H6 sería horrorosa por H8 coronando dama jaque, ¿verdad? Así entonces, en esta variante ejemplo, única, rey H8, si ahora G7 jaque, simplemente rey por H7 y tablas, ¿no? Entonces, esto podría seguir, por ejemplo, con alfil G5, rey G7, rey por B2, el caballo se tendría que mantener allí en D5 para controlar la casilla de F6, ¿verdad? Evitando jaques de alfil allí. Y las negras incluso podrían jugar E5 a fin de distraer a las blancas de ir, o más bien evitar que el rey de pronto se empiece a acercar a los peones negros. Y bueno, esto sería tablas en general. Así pues, B por C3, luego de 1 hora y 2 minutos de reflexión increíble,
Sigue esto con caballo por C3 jaque, rey C2, caballo D5, evitando por supuesto un alfil F6 jaque que sería demoledor para las negras. Sigue esto con alfil G5, E5, rey D2. Ahora solo hay una jugada que permite a las negras mantener la igualdad, y nuevamente Nakamura la hace, y es rey H8. Cualquier otra cosa permitía a las blancas ganar. Por ejemplo, por decir algo, E4 se encontraría con alfil H4, amarrando al caballo a la defensa de la casilla F6, si no vendría alfil F6 jaque, ganando para las blancas. Y tras caballo F4 para ir por el peón de G6, entonces alfil F6 jaque, rey por F6, H8 coronando dama jaque, y las negras perderían. Es una posición, por tanto, algo compleja, pero estos grandes maestros de élite, por supuesto, saben cómo lidiar con ella. Así es que regresemos a los juegos de la partida. Rey H8 única para mantener chances de tablas. Sigue esto con rey E1, B4, A por B4, A3. Nakamura juega para acabar rápido con esta partida porque sabe cómo seguir defendiéndose para forzar aquí las tablas. Y no le interesa pasar otro largo rato más frente al tablero. Sigue esto con alfil C1, caballo por B4. Aquí A2 sería un gravísimo error. Por alfil B2, luego alfil por E5 jaque y se acabaría la partida para las negras. Así pues, caballo por B4, correcta jugada, rey D2, caballo D5, alfil por A3, caballo F4 y listo, caerán los peones blancos. La partida aún así continúa con alfil B2, caballo por G6, alfil por E5 jaque, caballo por E5 y los maestros siguen jugando. Rey C3, rey por H7 y bueno, tablas por insuficiencia material. Tremenda partida de estos dos genios del tablero, en la cual vimos algo insólito, aunque tampoco es que sea tan inusual. Aquello es ver a un maestro de ajedrez pensar por más de una hora un simple movimiento. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver los resultados de todas las partidas de la jornada de hoy. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24 podemos ver los resultados de las partidas de hoy. Ha sido, digamos, la ronda menos interesante de todas hasta ahora porque ha habido solo tablas en todas las partidas. Dingliren tablas con Rapport, Caruana y Duda tablas, Rayabo, Nepomniachtchi empate, Firouzja, Nakamura lo acabamos de ver, empate. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!